Miguel Guedes. Buenos días, otro vistazo a la política y a las candidaturas electorales, esta vez con rumbo al Cabildo de Gran Canaria. Tendré que hacer la maleta de nuevo, cuando la cierro siempre pienso en ti. Una camisa para cada momento y yo siempre lejos de aquí. Antes de que me lo recuerde el viento, me gustaría despedirme de ti. No quieres verme ni al final de un concierto y yo me cansé de salir. Perdóname, sé que no estás tan sola. Los kilómetros vuelan en mi contador, porque estuve dando 1000 vueltas por esos mundos dejados de Dios y me he perdido con las... No siempre ocurre, pero el ser humano tiene la tendencia, después de dar vueltas y vueltas, como dice M-Clan, de regresar a sus orígenes, de volver al lugar donde empezó todo, desde donde partió de cero. Ese es el caso del invitado de este jueves, que empezó muy joven haciendo política en el Cabildo de su isla y donde regresa 33 años después de aquel momento, quién sabe si para cerrar definitivamente un círculo. Y si por él fuera, como presidente. Miguel Jorge Blanco, alcalde de Santa Brígida, presidente insular del Partido Popular de Gran Canaria y candidato al Cabildo. Bienvenido. Hola Miguel, buenos días. ¿Qué tal? ¿Pensó siempre regresar a sus orígenes en el Cabildo o dio por cerrada aquella etapa en 2015 cuando se fue al Parlamento? No, la verdad es que no lo... En fin, estas cosas nunca se programan a largo plazo y el mundo de la política al final es un mundo del día a día. Nunca pensé tampoco en ser alcalde de Santa Brígida hasta que me lo propusieron en el año 19 y bueno, son retos que uno va asumiendo, ¿no? Esto de la política al final son retos que uno se va proponiendo o que el partido te propone, que tú aceptas o no, en este caso sí, y bueno, y así fue como me convertí en alcalde de Santa Brígida y como ahora soy responsable de la candidatura a la presidencia del Cabildo de Gran Canaria, ¿no? Y me parece un reto interesantísimo, un reto además que me encanta. Yo, como bien dices, bueno, mis primeras etapas en la política fueron en el Cabildo, donde aprendí muchísimo y donde además creo que conozco bien la institución. Ahora mismo soy consejero en la oposición en el Cabildo de Gran Canaria y bueno, y me parece que todos los rincones, todos los vericuetos que pudieran existir en lo que es la administración, una administración tan grande como el Cabildo, más o menos lo conozco bien. Conozco la isla, conozco sus potencialidades, sus limitaciones y bueno, y me ofrezco a tratar de presidir una institución que es muy importante, no solo desde el punto de vista presupuestario, desde el punto de vista institucional, sino también desde el punto de vista sentimental de los canarios, ¿no? Es una institución propia del archipiélago, no existe en otro territorio de España, nuestras singularidades, con una capacidad financiera importante, formamos parte de esos recursos del REF que nos permiten la financiación propia de las instituciones insulares y locales, y bueno, y yo creo que, en fin, es un como dije al principio, un reto muy, muy, muy interesante y además me apetece muchísimo. ¿Cuánto ha cambiado el Cabildo? Usted lo ha seguido de cerca, es verdad que no es lo mismo haber estado en órganos de gobierno, haber llevado una consejería que ha sido trascendental, sobre todo desde el punto de vista del planeamiento, como fue Obras Públicas en los tiempos en los que usted pues ostentó esa responsabilidad. ¿Cómo ha visto la evolución del Cabildo en los últimos años, sobre todo desde 2015, de su salida? No, yo salí en el 2007. El 2007, ¿verdad? Su salida, sí. Efectivamente. Desde su salida entonces ha pasado tiempo, pero bueno, ahora está efectivamente formando parte de la corporación, con lo cual está siguiendo de cerca la política actual. Bueno, ¿ha cambiado? Hombre, no ha cambiado. Desde el punto de vista presupuestario es evidente. Cuando yo creo recordar en el año 2007 el presupuesto del Cabildo era prácticamente la mitad de lo que es ahora mismo, ¿no? Y por tanto hay muchísimos más recursos. Y lo que sí he detectado es excesiva burocratización del Cabildo. Me parece que antes
la institución caminaba de una manera mucho más ágil, más dinámica, se resolvían, cuando se generaba un problema, la solución llegaba mucho antes de lo que llega ahora, ¿no? Es verdad que eso también es debido a la legislación que desde aquella época y fundamentalmente, en fin, de los años a partir de determinados reglamentos de la Unión Europea que nos exigen determinados requisitos en la legislación, fundamentalmente en materia de contratación del Estado. Este tipo de cosas lo que ha hecho es burocratizar más la administración y ofrecer respuestas a los ciudadanos mucho más lentas de lo que antiguamente se hacía, ¿no? Por otro lado, me parece que el Cabildo de Gran Canaria sigue existiendo y sigue teniendo una presencia importante y debe tener la presencia en todo el territorio insular desde el punto de vista del apoyo a los municipios. Es fundamental, especialmente ahora que además conozco el municipalismo desde dentro, como soy alcalde de Santa Brígida, y conozco, en fin, porque muchas conversaciones hemos tenido la totalidad de los alcaldes respecto a este tema de las dificultades y de las carencias existentes desde el punto de vista material, desde el punto de vista presupuestario de las corporaciones locales, ¿no? Y desde el punto de vista técnico también, ¿no? Y por tanto hay que volcar el Cabildo a ayudar más a los ayuntamientos con especiales dificultades para poder sacar los equipamientos, los requerimientos, las exigencias que los ciudadanos nos demandan día a día de una manera más ágil y más rápida. Lo que pasa es que la burocratización de las instituciones, no solamente de los cabildos, también efectivamente los ayuntamientos, también las empresas públicas, que sobre todo ha venido a partir de esa ley de contratos públicos, si no recuerdo mal, el de marzo de 2018 o 2017, no estoy muy seguro ahora del tiempo que lleva transcurrido, pero es verdad que esas normativas, esas leyes han tenido como fin último la mayor transparencia a la hora de hacer las contrataciones, un mayor abanico a la hora de elegir pues las mejores ofertas y no solamente fijarse en la más barata, que muchas veces redundaba en la calidad de los servicios públicos. Desde su punto de vista, es absolutamente necesario hacer una nueva modificación de la ley de contratos para que esa agilización sea real. Pero sería volver para atrás, ¿no? No es volver para atrás, es simplemente liberar de requisitos innecesarios que hay. Me parece muy bien la transparencia, me parece muy bien el fomento de la concurrencia, de la libertad, el hecho de crear esa plataforma de contratación a nivel global me parece una cuestión muy interesante. ¿Por qué? Porque facilita, antes las licitaciones se publicaban en los boletines provinciales, de los cuales solo tenían acceso, bueno, pues territorialmente aquellos que estuvieran en la zona, pero ahora al publicarse desde el punto de vista global, es verdad que te permite una mayor transparencia del proceso, ¿no? También tiene las dificultades de que a una licitación pública, como pasa en todos lados, oye, pues para una obra mediana de 100, 200.000 euros se te puede presentar una empresa catalana, gallega o vasca, ¿no? Con las dificultades que eso tiene después a la hora de la ejecución de la obra, ¿no? Donde tienen que montar oficina, tienen que realizar todos los trámites y al final todo eso acaba subcontratado, que tampoco es ese el principal objetivo de esta ley de contratos del Estado. Yo creo que una ley de contratos mucho más sencilla, más clara, sin tantos requisitos, no de transparencia, no de objetividad, no de conocimiento por parte de los ciudadanos de lo que se hace o se deja de hacer, sino de todos los requisitos internos que exige la ley de contratos desde el punto de vista interno de las administraciones. Hay mucha capacidad para flexibilizar y liberalizar el sistema para que sea más ágil y más dinámico. No puede ser que cuando uno toma una decisión en una corporación, sea cabildo o sea ayuntamiento, la tomes hoy y veas el resultado al año y medio o a los 2 años de tomar esa decisión inicial. Y eso está pasando ahora, ¿no? No hay más que preguntar a la mayoría de los alcaldes, incluso de presidentes de cabildo, esa situación pasa. Y yo creo que eso no es bueno, porque los requerimientos son prácticamente inmediatos. Y en una corporación local, bueno, pues imagínese, ¿no? Cuando se rompe alguna infraestructura y hay que repararla, y en fin, todo esto produce mucho desapego, ¿no? Por parte de los ciudadanos respecto de sus administraciones. Ha estado usted en el Cabildo todos esos años, después estuvo en el Parlamento de Canarias como diputado, ahora ejerce como alcalde. ¿Qué ha aprendido de la política municipal?
Dicen quienes han ostentado incluso responsabilidades mucho mayores, por ejemplo, estar en un ministerio que donde realmente se aprende a hacer política es ahí, en un ayuntamiento. Sí, es verdad. Yo no lo había sido. Nunca había estado en una corporación local hasta este mandato en el que salí elegido alcalde. Y yo lo digo con sinceridad, no creía mucho en ese tópico, ¿no? Pero estaba equivocado. Es verdad, estaba equivocado. Y me he dado cuenta que efectivamente en la política local es donde uno aprende realmente lo que es el servicio directo al ciudadano, ¿no? Al tratar de resolver problemas de todo índole, de toda naturaleza, en fin, diferentes. Porque en el despacho de un alcalde te entran cada 10 minutos una persona pidiéndote algo diferente, ¿no? Y tienes que tener un conocimiento de materia social, en materia urbanística, en materia fiscal, en materia económica, en fin, de todo, ¿no? Y claro, y eso, bueno, pues al final todo el mundo mira para el alcalde, ¿no? El alcalde es el que, no, es que tú tienes que tomar la decisión. Digo, pero bueno, vamos a ver, díganme alternativas, que bueno, está esta, está la otra, pero al final la decisión la tiene que tomar el alcalde y eso es un aprendizaje a marcha forzada. Bueno, eso en el despacho y después ya en la calle, porque bueno, no digamos. En la calle no digamos, claro. No digamos. Ser alcalde del municipio más rico de Canarias es más fácil que serlo del, no digamos del más pobre, pero de uno de, digamos, de que esté en la media de recaudación y de. Es que yo, Miguel, niego la mayor. Santabrija no es el municipio más rico de Canarias. Es verdad que sí, desde el punto de vista de la fría estadística del análisis de la renta per cápita, es verdad que hay determinados vecinos que tienen una renta per cápita muy alta, muy alta en Canarias, que eso tira para arriba de la media y por tanto nos hace que siendo, en fin, analizando los datos, efectivamente eso se produzca. Yo, ante esta cuestión, siempre he dicho, yo consideraría a Santabrija el municipio más rico de Canarias si más de la mitad de los ciudadanos del municipio tuvieran una renta superior a la renta media de Canarias, pero no es así, es una minoría muy minoritaria la que lo tiene. Santabrija es un municipio de contrastes, es verdad, es un municipio donde efectivamente viven rentas altas y zonas, digamos, residenciales, donde se combinan con zonas más rurales, donde las rentas son bastante inferiores o muy inferiores a esas, y por tanto esos contrastes hay que tenerlos o ser muy sensible a ellos para también ayudar a aquellas personas, que las hay, vulnerables en el municipio, y a las que les estamos ayudando, ¿no? A través del Departamento de Asuntos Sociales del municipio. Todo esto, esa cercanía que propicia la política local, le hace llegar al Cabildo con otra lectura completamente distinta de cuando usted llegó la primera vez, o mejor dicho, cuando se tuvo que marchar, sí, en el momento que se fue. Sí, antes, evidentemente, por las responsabilidades que uno tenía, estabas más ocupado o preocupado en el tema de las infraestructuras, mejorarlas, fundamentalmente el tema de las carreteras, las autopistas, las autovías, equipamientos en materia de infraestructuras. Y ahora, en fin, el pasar por el ayuntamiento te ha permitido ver la otra realidad de la vida, ¿no? Aquellas familias en fin, que por diversas circunstancias, porque les ha ido mal en sus trabajos, en sus profesiones, por dificultades en materia de salud, etcétera, etcétera, oye, pues necesitan de la colaboración y de la ayuda de las administraciones para salir adelante, ¿no? Y por eso esa especial sensibilidad se gana mucho en el Cabildo, en fin, perdónenme la expresión, pero se mama mucho en las instituciones locales, ¿no? Y eso, bueno, pues me permite tener ahora, es verdad, una visión mucho más social, digamos, de la política que antes. Bueno, estamos asistiendo a un momento en el que el Cabildo de Gran Canaria acaba de presentar sus presupuestos. El gobierno insular, pues en fin, se hace músculo con el mayor gasto social de la historia. Es verdad que, lo hablábamos al principio, el volumen presupuestario que tiene ahora esta institución no tiene nada que ver con otros tiempos, hace 15, 20 años. Pero ¿qué es lo que necesita la isla de Gran Canaria?
para aprovechar precisamente esa bonanza económica en la que se encuentra, esa capacidad de gasto que tiene en este momento? Es verdad que ayer presentaron los presupuestos, los estamos ahora analizando del Partido Popular como grupo de la oposición y nos posicionaremos, en fin, en los próximos días respecto de este presupuesto. Pero yo no presumiría mucho de un presupuesto público. Oye, vamos al año que viene a tener tanto dinero, porque lo importante no es cuánto dinero tengo, sino cuánto dinero soy capaz de gastar y soy capaz de ejecutar, ¿no? Y ahí mi opinión es que el gobierno insular tiene un suspenso claro, ¿no? Yo he pedido los datos de ejecución presupuestaria a 30 de septiembre y a 30 de septiembre la ejecución presupuestaria del Cabildo era del 42%. O sea, 9 meses con el 42%, con menos del 50% de ejecución presupuestaria. Pero es que si nos vamos al capítulo de inversiones del Cabildo de Gran Canaria, que es el capítulo, el de inversiones, el capítulo 6 famoso, donde se ejecutan la mayoría de las políticas, la mayoría de los equipamientos, de infraestructuras, los centros de residencias para dependientes, en fin, las redes de tuberías, de aguas, embellecimiento de paisajes, todo este tipo de iniciativas que el Cabildo hace, el panorama es desolador. Yo tengo datos de algunos organismos autónomos desde el punto de vista del capítulo de inversiones que los puedo dar, porque en fin, son datos oficiales del propio Cabildo. Por ejemplo, el Instituto de Atención Social y Sociosanitaria, ¿no? Su capítulo de inversiones al 30 de septiembre es del 5,77% de ejecución. 5,77%. El Consejo Insular de Aguas, de nuestras desaladoras, depuradoras, infraestructuras para mejorar el regadío, para mejorar el abastecimiento de agua, grandes tuberías. Bueno, el presupuesto de ejecución de inversiones es del 9,57% a 30 de septiembre. Si nos vamos al Instituto Insular de Deportes, que es, en fin, el organismo dedicado a la promoción y a la práctica deportiva y a la creación de equipamientos desde el punto de vista deportivo, tiene un gasto en inversión ejecutado a 30 de septiembre del 11,39%. ¿Para qué sirve tener en el cajón muchos millones de euros si después se es incapaz de ejecutar el presupuesto? Porque no todo es subvencionar. Porque es verdad que a final de mes, en cada uno de los plenos, oye, pues se lleva una retahíla inmensa de subvenciones por parte de Presidencia y de otros organismos y consejerías del Cabildo, en fin, que después a la larga, oye, pues sí, suman una ejecución presupuestaria en materia de subvenciones. Pero lo importante, que es el capítulo de inversiones y de transferencias de capital, que es el capítulo 7, estamos hablando de esas cifras, ¿no? Mire, en actuaciones del paisaje en Gran Canaria, esa iniciativa que me parece fundamental para mejorar nuestra capacidad, en fin, de mejora de nuestro paisaje, de nuestro entorno, desde el punto de vista turístico, desde el punto de vista medioambiental, el grado de ejecución es del 2,94%. Estos son los datos que tiene el Cabildo hoy en día, ¿no? Y es verdad, y está muy bien hacer una rueda de prensa como se hizo ayer para anunciar ese presupuesto en el año 23, pero mi pregunta es, ¿va a pasar lo mismo en el 23 que lo que ha pasado en el 22? Bueno, lo que sí que se ha gastado aparentemente es en ayudas públicas a la compañía de guaguas Global, por ejemplo, para abaratar, digamos, los bonos de los títulos de transporte, para que la gente pague menos. ¿Pero qué le parece el acuerdo gratis total para las guaguas entre Pedro Sánchez y Coalición Canaria? Pues que aparejado a esto debe venir una reordenación del servicio, porque pero esto es el 1 de enero. Mucho me temo. Estamos a mitad de noviembre. Claro, mucho me temo que el 1 de enero va a haber un colapso en el servicio público de transporte en Gran Canaria, ¿no? Porque si ya lo está viendo, hay determinadas horas puntas donde las guaguas pasan rebosando, tanto guaguas municipales como el servicio de Global, porque bueno, pues al abaratarse el 50%, hay mucha más gente que tal, no le cuento nada cuando esto vaya a ser gratis total, ¿no? Aquí esto, en fin, está muy bien. El Partido Popular, es verdad que nosotros dijimos, oye,
¿por qué somos diferentes nosotros al resto del territorio nacional? Pues seamos iguales al resto del territorio nacional. Bueno, no exactamente. No todo el mundo tenía gratis el transporte. Estamos hablando solamente de los trenes de cercanía. El transporte urbano en Zaragoza o en La Coruña tiene un descuento del 30%, del 30%. Bueno, ni pero siquiera del 50% que lo había equiparando la cercanía con los servicios de guagua, que no tenemos trenes, y parece razonable compararlo, ¿no? Pero el problema no es ese, el problema es cuántas guaguas de más se van a poner, cuánto va a costar esto a las operadoras, cuánto va a poner de más la administración pública para en fin, para permitir que no se resienta el servicio de todas estas preguntas. Las haremos y se las haremos directamente al responsable en materia de transporte del Cabildo, y además me gustaría conocer cuál es la opinión de guaguas municipales y de Global respecto a este tema, ¿no? Cosa que, en fin, oye, está muy bien. No sé cuánto va a durar la medida, pero bueno, la cuestión es que la administración tiene que ponerse las pilas ahora para proceder a arreglar un desaguisado que me temo que se va a producir. Guaguas municipales, desde luego, ya ha dicho que en fin, que es complicado, que a ver cómo pueden resolver lo Global, que yo sepa no se ha pronunciado todavía. Bueno, estamos a 9 minutos de las 10 de la mañana con Miguel Jorge Blanco, alcalde de Santa Brígida, presidente insular del Partido Popular de Gran Canaria y candidato al Cabildo de esa isla en esta entrevista de este jueves. ¿Recela usted el acercamiento como dirigente del Partido Popular entre el Partido Socialista y Coalición Canaria, o cree que es simple aritmética parlamentaria? Yo no recelo de nada. Aquí estamos acostumbrados a todo, ¿no? Ha habido ya muchas veces gobiernos del Partido Socialista y Coalición Canaria, por tanto asombrarnos no nos puede asombrar nada, ¿no? En fin, esto es la política. Desgraciadamente el sistema electoral canario no permite crear grandes mayorías en el Parlamento de Canarias, cosa que me pesa, porque yo creo que es bueno gobernar con mayorías, porque son gobiernos monocolores, gobiernos homogéneos, y no lo que se produce en Canarias permanentemente en gobiernos de coalición, que normalmente tienden a engordar innecesariamente, ¿no? Ha habido gobiernos de todo tipo. Lo que no ha habido es un gobierno del Partido Socialista con el Partido Popular. No quiero decir que se vaya a producir en el futuro, ¿no? Complicado. Pero es complicado. Pero en cualquier caso, no recelo. Oye, cada uno tiene sus estrategias electorales. Yo sé lo que queremos en el Partido Popular, que es gobernar, ganar las elecciones, y a eso estamos dedicados plenamente. A tratar de ser primera fuerza política en Canarias, gobernar en solitario en el Cabildo de Gran Canaria y en la mayoría de las instituciones de nuestra isla. Para eso, pues estamos tratando de conformar las mejores listas y las mejores candidaturas posibles, y para eso, bueno, queremos poner a los mejores desde el punto de vista de la gestión futura de las instituciones públicas, gente que sepa lo que hay que hacer desde el primer minuto, desde el primer momento, para mejorar la vida y la condición de todos. Le preguntaba cuánto había cambiado la isla y el Cabildo que usted conoció, pero ¿cuánto ha cambiado su partido? Usted ya fue secretario insular primero, presidente del PP de Gran Canaria después, sí, creo, ¿no? Durante unos 8 años, hasta 2008. ¿Su partido ha cambiado? Bueno, todo ha cambiado en la vida, hasta uno cambia también, ¿no? En aquella época era soltero, ahora soy casado y tengo 3 hijos, o sea que también uno cambia, ¿no? Esto sí ha cambiado, en fin, yo creo que la sociedad cambia y los partidos, bueno, son un reflejo en cierta manera de la sociedad también, ¿no? Pero bueno, al final la dirección de un partido es más o menos lo mismo, las estructuras del partido son más o menos las mismas, y no me ha cogido de sorpresa lo que es la dirección del partido, ¿no? La afiliación del Partido Popular de Gran Canaria siempre ha creído, por lo general, sí, que el partido suyo es de la isla de Gran Canaria. ¿Este es un obstáculo para Manuel Domínguez difícil de saltar, complicado de lidiar? No, porque estamos todos con Manuel Domínguez para que sea nuestro próximo presidente del gobierno de Canarias. Es verdad que Gran Canaria es el gran granero de votos del Partido Popular en todo Canarias, y es verdad que en los últimos tiempos no era esa la situación que se producía en nuestra isla, y en esa tarea estoy empeñado, ¿no?, en que nosotros volvamos a ser primera fuerza política en Gran Canaria, y creo que lo vamos a conseguir, ¿no?
con mucho esfuerzo, mucho trabajo y, como dije antes, tratando de presentar a los mejores para que el Partido Popular de Gran Canaria siga siendo decisivo no solo ya en nuestra organización, sino en nuestro territorio. No solamente Gran Canaria es un granero de votos del Partido Popular, según usted, sino también es un granero de partidos a la derecha del centro. Es decir, aparte de ustedes, está Coalición Canaria, está Unidos por Gran Canaria, está Vox. ¿Le preocupa la dispersión del voto? Sí, claro que me preocupa. Sí, me preocupa porque cuando no estábamos dispersos éramos mayoritarios y cuando estamos dispersos no somos mayoritarios y por tanto en esa tarea estoy empeñado, sobre todo en hacer un pacto con los votantes. No tanto con los dirigentes, en algunos casos podrá ser posible, en otros no, pero sobre todo con los votantes. Para aquellos que han votado o que pensaban votar o que piensan votar a formaciones minoritarias del centro derecha, tratar de convencerlos de que eso es un error y que lo importante es votar al Partido Popular para tratar de revertir los gobiernos existentes actualmente, ¿no? Y hablando de esas futuras alianzas en el Cabildo, ¿le vale cualquiera menos Podemos, incluyendo a Vox y también al PSOE en el otro lado? Yo siempre, en fin, lo he dicho varias veces en distintas entrevistas que me han hecho, ¿no? Yo, si de algo me caracterizo es la capacidad de entendimiento y de diálogo. Antes hablábamos de que formo parte de un gobierno en Santa Brígida con 4 fuerzas políticas y creo que de verdad ha funcionado ese gobierno. Y no es fácil gobernar con 4 fuerzas políticas, ¿no? Por tanto, esta capacidad la quiero extender para tratar de entenderme con los grupos en el caso de que no haya ninguna mayoría suficiente en el Cabildo para gobernar. ¿No vete usted a nadie, entonces? Hombre, parece que ideológicamente con Podemos no tengo mucho que ver, ¿no? ¿Y con Nueva Canaria? Yo no veto a nadie. No veto, hablaré con Nueva Canarias si saca representación en el Cabildo, con el PSOE de la misma manera y con Vox también, y con Coalición Canaria también, y con Unidos por Gran Canaria también. ¿Y con Podemos hablará también? Hombre, claro que voy a hablar con Podemos, yo siempre hablo. Yo tengo una magnífica relación con las consejeras de Podemos del Cabildo, en fin, y de hecho hablamos con cierta regularidad y compartimos algunas cosas y otras no. Pero desde el punto de vista ideológico sí que hay diferencias, ¿no? Otra cosa es que se reduzca cuando es la materia de gestión propia, ¿no? Y yo, claro que hablo con todo el mundo. Digo que usted es un pactista, entonces, como Ángel Víctor Torres. Bueno, no lo sé, serán otros los que me pongan los títulos, pero bueno, a mí me gusta tratar de entenderme. Y además, una cosa que sí digo, soy de los que de verdad estoy convencido de que a veces no siempre tengo la razón y que por tanto es bueno conocer otras opiniones, saber qué opinan otros para conformar después finalmente tu opinión, ¿no? Es verdad que la trataré de defender firmemente, pero soy de los que creo que se gobierna para todos, para los que te votan, para los que piensan igual que tú, pero también gobiernas para aquellos que piensan diferente que tú. No tienen ustedes candidato para las Palmas de Gran Canaria, tampoco para Santa Cruz de Tenerife y las otras capitales insulares. Estas son las cosas que Génova reserva para más adelante. También entiendo que la dirección regional del partido, pero son ustedes los últimos en llegar. Ya está Carolina Darias casi confirmado para el Partido Socialista, Francis Candil con Coalición Canaria, hablo del Ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria, Gemma Martínez por Podemos, Enrique Hernández Bento por Unidos por Gran Canaria. Uh-huh. Y ustedes los últimos, ¿qué ocurre? Pero no los menos importantes. Bueno, son cosas suyas. No, en fin, nosotros tenemos nuestros tiempos, nuestras determinaciones. La Dirección Nacional del Partido quiere hacer una presentación global de todos los candidatos de provincia, de capitales de provincia, y así se hará, ¿no? O sea, que no tardará mucho más ¿Pero está definido ese candidato o candidata? Yo creo que sí, yo creo que está más o menos definido ya, ¿no? ¿Y va a haber alguna sorpresa o no? Está más o menos definido. Miguel Jorge Blanco, alcalde de Santa Brígida, presidente insular del Partido Popular de Gran Canaria, candidato por esa organización a presidir el Cabildo a partir de 2023. Muchas gracias por venir a la Radio Pública. Un abrazo y gracias de verdad, de todo corazón.